Buenas noches, saludos desde Fundación Casa Alma, Momentos de Aprendizaje. Hoy vamos a tratar un tema muy bonito, muy especial y bastante importante para nuestra vida diaria. Hoy vamos a hablar sobre tu sangre, tu identidad, más allá del tipo A, B, AB, U. Vamos a hablar un poquito de lo que son los mitos y lo que son las historias. Nos vamos a remontar al siglo XV, cuando el Papa Inocencio VIII, por allá por 1492, el Papa cayó en coma porque tenía muchos problemas de salud, ya era un hombre mayor, tenía problemas de riñón. Y fue importante hacerle algo que pudiera revivirlo porque estaba ya en coma. El médico de la corte, de ahí del Vaticano, dijo que lo mejor era, porque había estado investigando, darle sangre fresca, sangre nueva. Entonces buscaron a tres niños, varones, de alrededor de unos 10 años, y comenzaron a sacarle la sangre. Pero eso no fue una transfusión exactamente, sino que se la dieron a beber para tratar de que su circulación mejorara. Por supuesto, eso fue un fracaso y todos murieron. Esa fue una de las primeras No descripciones me que... digas que pasa una mujer en un carro negro que es igualito al tuyo y me le paro enfrente. Sí, por el otro lado y mira a ver si podemos y no te voy a dejar ahí. Por supuesto que esto fue un fracaso y murieron los tres. Después estuvieron persiguiendo al médico que hizo esa innovación, pero nunca lo encontraron. Pero esto no está descrito en ninguno de los libros exactamente que haya un asentamiento histórico como tal y queda más como anécdota, porque no está claramente establecido en la historia. Otra de las cosas que están entre comillas en la historia, porque tampoco hay un registro preciso, es más allá en el siglo XV. Y se dice que la cultura inca, los chamanes, para poder darle vitalidad a su gente, fueron los primeros en hacer estas transfusiones de sangre. Y eso lo decían los conquistadores, los españoles que estuvieron y retornaron a España. Pero de eso tampoco hay algo realmente escrito y descrito. Son consejas. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Que ahí sí se salvaban la mayoría de las personas que recibían la sangre. Eso era algo extraño, pero eso es importante porque en esos momentos las personas que recibían la sangre, sin saberlo, estaban recibiendo sangre del grupo. Más adelante vamos a ver por qué es importante eso. Y en México, la mayoría, mejor dicho, en América Latina, la mayoría de las personas somos del grupo. Después transcurrimos en la historia y llegamos al siglo XVII. En 1667, en París, Francia, un médico fue el primero en transfundir la sangre de un cordero a un hombre enfermo que era joven. Él partía del principio que si la Biblia decía que la sangre del cordero era una sangre pura, era una sangre limpia, podía salvar al joven. Por supuesto, esto no funcionó y este tipo de transfusiones y de invenciones, por decirlo de alguna manera, fueron totalmente prohibidas porque se consideraban poco éticas y muy peligrosas. Así avanzamos hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, en Inglaterra, en 1818, un obstetra fue bastante osado al ver que una mujer que estaba en posparto, que había tenido una hemorragia importante en el parto, estaba pálida, débil, casi fallecida, se atrevió a hacer una transfusión de un donante masculino y la hizo directamente de cuerpo a cuerpo. La mujer sobrevivió y después el ginecólogo, el obstetra, mejor dicho, porque en ese momento era obstetra, comenzó a repetir, perdón, ese procedimiento varias veces, pero no le resultaba siempre. En algunos casos la gente vivía, en otros tantos la gente moría.
algo no estaba funcionando en este procedimiento. Avanzamos en el tiempo y en 1901, ya estamos en pleno siglo XX, un austriaco, el doctor Landsteiner, descubre de tanto investigar que todas las sangres no eran iguales y que había una sangre que eran tipo A, que él bautizó tipo A, otras que bautizó tipo B y otras que bautizó tipo O. Y les dio esos tipos. Eso le hizo acreedor de el premio Nobel años después, en 1930. Él descubre los grupos sanguíneos y los describe como tal en 1901. Avanza el tiempo y llegamos a la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. En el territorio francés, aunque el médico que lo hizo era un médico canadiense, pero que servía para la tropa francesa, donde veía que los soldados morían entre metrallas, infecciones entre ellos mismos, salpicaduras de sangre de los demás, arrastrarse por el barro en las trincheras, se le ocurrió y se atrevió a hacer una transfusión para tratar de salvar a un hombre. Llegó al campo de batalla, un compañero le sirvió de donante y la hizo de hombre a hombre, así como había hecho el ginecólogo unos años atrás. Indescriptiblemente, el soldado estaba moribundo, pálido, frío, volvió a la vida. Y todos quedaron maravillados y esa fue la primera transfusión sanguínea que pasó a las descripciones de la historia médica como tal. Y comenzaron a hacerse transfusiones de sangre en plena guerra y sobre todo en los campos de batalla. Pero pasaba algo extraño. Algunos se salvaban, otros se morían. No se podía hacer las transfusiones en un hospital como tal, porque entre que llegaba el hombre al hospital, moría desangrado. Tampoco existían las bolsas en donde se conserva hoy en día la sangre. Y si lograban transportar la sangre, pues la sangre se coagulaba en el transcurso del tiempo y por supuesto no la podían aplicar. Entonces quedaba la incógnita de por qué unos se salvaban y otros se morían. Alguna pieza le estaba faltando al rompecabezas. Y por supuesto, en ese momento, aunque ya se conocían los grupos sanguíneos, era muy difícil poder determinar en ese momento, este es el grupo A y el paciente tiene el grupo B, o tiene el grupo A, o tiene el grupo O. Entonces, claro, a veces era más que todo ensayo y error. Y la buena fortuna, en algunos casos se salvaban, en la mayoría de los casos se morían. Entonces, esto nos quiere decir que la sangre realmente es algo muy importante, que es un marcador y que nos diferencia a unos de otros. Y que no es nada más importante para las transfusiones, sino que también tiene que ver mucho con nuestras características y nos define. Pero vamos a seguir más adelante. Nos quedamos ahí en que faltaba una pieza del rompecabezas. Vamos a ver qué es la sangre. La sangre, todos sabemos que es ese líquido rojo que transcurre por las arterias y por las venas, o sea, nuestros vasos sanguíneos, y es algo líquido. ¿Por qué es algo líquido? Porque tiene un 75% de agua en el plasma, pero el plasma solamente representa el 55% de la sangre. Todo lo demás va conformado por lo que llamamos las células sanguíneas. En esas células sanguíneas están nuestros amigos los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, los glóbulos blancos, que son todo lo que tiene que ver con la parte de defensa, porque es cuando vemos los linfocitos, vemos los leucocitos, vemos los monocitos, los eosinófilos y otros más. Cuando ustedes agarran un examen de sangre, ustedes ven que en la hematología completa hay una serie de cosas que describen en los glóbulos blancos. Y también están las plaquetas. Las plaquetas están justamente cuando uno hace la centrifugación de la sangre, se separa lo que es la parte celular, que son los glóbulos rojos, y la parte líquida. Y se crea un anillo en el medio. En ese anillo en el medio es donde están las plaquetas. De ahí es donde viene el procedimiento ese tan famoso que hay actualmente, que es las terapias con plasma rico en plaquetas. Pero eso no es nada más ahí, eso hay que hacerle otras cosas para que funcione. Volvamos al cuento de la sangre. La sangre está compuesta, ya le dije, por partes celulares y por partes
líquida. En el plasma es importante que notemos la diferencia, que es la parte líquida, es donde van a estar los anticuerpos. Recuerden la palabra, anticuerpos. Y en los glóbulos rojos van a estar los antígenos. En el plasma vamos a concentrar todo lo que son las proteínas, los nutrientes, las vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta sangre. Les presento el glóbulo rojo. Esto es un glóbulo rojo. Claro, es un dibujo porque verlo a microscopio electrónico, aunque es muy bonito, es bastante difícil diferenciarlo y entonces es preferible hacer el dibujo para que sea más gráfico. Y necesito que recuerden que les hablé del antígeno y les hablé del anticuerpo. ¿Qué es el antígeno? El antígeno son todas estas cositas que ven como unas cresticas, que realmente son moléculas en la superficie de la mayoría de las células. El glóbulo rojo también tiene estas moléculas en la superficie y son los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Los que nos van a dar la identidad y los que nos van a decir después cuando hay algo que no es normal y los anticuerpos comienzan a atacar. Les hablé de los anticuerpos y les dije que los anticuerpos estaban en el plasma, que es lo que nosotros llamamos las inmunoglobulinas. A veces habrán oído que les piden algún tipo de examen en donde les piden las inmunoglobulinas para enfermedades muy particulares. Y esta es una proteína que es muy especializada, que se encuentra precisamente en la parte líquida, que es el plasma, y que es la responsable de hacer toda la parte de defensa cuando hay algún agente que está agrediendo. Para ponérselo en un ejemplo más claro, imagínense ustedes que estas cositas que tienen glóbulos rojos son como cuando va usted a un resort, a un hotel o algo y le ponen, o a un club, y le ponen el brazalete ese que los distingue con color y no sé qué. Cuando usted llega a la puerta de ese local, el encargado de seguridad viene, le registra el brazalete. Si coincide con lo que es de ese establecimiento, lo deja pasar. Pero si usted va a un local que no tiene nada que ver y que ese brazalete no corresponde, entonces ese vigilante que está en la puerta no lo va a dejar pasar. Si usted se pone muy intenso porque quiere pasar, llaman a seguridad y lo atacan. Es lo mismo que ocurre con los antígenos y los anticuerpos. Entonces, el antígeno sería la etiqueta, que es lo que lo está marcando, que es lo que lo está señalando, y el anticuerpo es lo que viene a defender, es lo que viene a sacar, es lo que viene a atacar. Espero que haya quedado claro. ¿Entendieron esa parte? ¿Les queda clara esa parte? Si me dicen sí, les agradezco. Porque después, esta parte es importante para que entiendan lo demás. Ok. Entonces ahora sí vamos a hablar del sistema ABO. ¿Qué es lo que pasa con estos fulanos antígenos y anticuerpos? Ya vieron cómo el glóbulo rojo más o menos se ve con los antígenos, ¿verdad? Que están en la superficie. Bueno, para hacerlo más gráfico, aquí lo tienen. Tienen este glóbulo que tiene antígeno A, tienen este que es diferente, que tiene los antígenos B, tienen este que tiene de los dos, tiene A y B, pero tienen el O que no tenía nada. Entonces, ¿por qué esto es importante? Les explico. Si usted tiene un grupo de sangre A, es porque sus antígenos de superficie de glóbulo rojo, que son de tipo A, usted va a tener anticuerpos en su plasma para los que tengan tipo B. Por eso es que usted, no, si es A, no puede recibir B. Si usted tiene un antígeno B, así como este, en su glóbulo rojo, entonces lo que hay en su plasma son anticuerpos A. Entonces usted no puede recibir un B, que digo un A, si usted tiene anticuerpos B. Cuando usted es AB, es porque tiene las dos. Entonces, ay, qué chévere, tengo los dos, voy a recibir los dos. Depende. Eso quiere decir que en su plasma no hay anticuerpos ni para uno ni para el otro. O sea que usted podría recibir cualquier tipo de sangre, pero no es así tan fácil. Ya vamos a ver por qué. Y en el tipo O, pues simple y llanamente usted no tiene antígeno de ningún tipo. No tiene ni A ni tiene ni B. Mientras que en el AB tiene para los dos tipos, en el O
no tiene anticuerpos de ninguno, no tiene ni para A ni para B. Y entonces esos glóbulos rojos, ¿verdad? ¿Cómo van a reaccionar? Con los plasmas, con los anticuerpos del plasma que sean anti-A y anti-B. ¿Van captando la idea? Ok. Entonces, ¿qué pasa con la distribución de los grupos sanguíneos en el mundo? Lo más común que hay, y lo pueden ver aquí, son los O positivos. Después vamos a ver qué significa el positivo y el negativo. Lo más común que hay en el mundo es en la población un aproximado de 38%, 38.4% de glóbulos rojos que tengan en sus antígenos que no tengan ni A ni B, o sea que son O. Después le siguen los que tienen sus marcadores A, un poco menos tienen los de B, los AB son muy pocos, tienen solamente el 5.7%, los A negativos son un 5.7% y el AB negativo es 1.4%. ¿Por qué es importante esto? Porque estos positivos o negativos tienen que ver con otra cosa que nos va a dar una característica particular para que nos señale. Entonces, lo importante saber es que la mayor cantidad de personas en el mundo tienen el tipo O positivo. En América Latina, por supuesto, tenemos un 60, un 70% de esas células O. Y entonces, el O negativo, como no tiene ni A ni tiene ni B y ahora es negativo, es lo que nosotros llamamos el donante universal. ¿Por qué es el donante universal? Porque todos los tipos de sangre pueden recibir sangre tipo O negativo. Esto es importante, ya lo van a ver más adelante, porque es vital determinar para una transfusión el grupo de sangre que usted tiene y si es positivo o es negativo, que vamos a ver qué significa ese positivo y negativo, que de verdad que es algo tan sencillo y simple que hasta da risa, ¿no? En qué tiene que ver ese positivo y ese negativo. Entonces, si echamos la película para atrás, ya sabemos que hay un tipo A, hay un tipo B, hay el que tiene los dos AB y es el que tipo O que no tiene nada, que fue lo que nos habían descubierto a principios del siglo XX. Pero las transfusiones que se hacían en la guerra mundial, veíamos que a veces servían y a veces no servían. Quiere decir que las que servían eran porque estaban dando sangre universal, eran sangre O negativo, pero no había forma en ese momento de determinar eso. Hay algunas particularidades con los tipos de sangre. Las personas que tienen tipo O se ha demostrado que son las que tienen tienen menor riesgo a sufrir de enfermedades cardiovasculares y trombosis. Es una particularidad, pero ocurre. Los que tienen el tipo A, AB o B, esas son las que presentan mayor riesgo de trombosis y accidentes cerebrovasculares. Es un porcentaje importante, pero no es 100%, o sea, no es condición sine qua non que si usted es A o B o AB, usted le va a dar un accidente cerebrovascular. Que tiene mayor probabilidad, sí, pero también hemos visto personas del grupo O que tienen accidentes cardiovasculares. Entonces eso no te acentúa, pero sí te protege en un porcentaje. La mayor susceptibilidad para las infecciones, sobre todo para el cólera, lo tienen las personas que son tipo O. Entonces, ¿qué es lo que importa de esto? Que tu tipo de sangre te va a ofrecer una visión muy especial de lo que es tu predisposición a ciertas condiciones de salud. Eso es importante en la parte epidemiológica y eso es muy importante en los momentos en que usted está hospitalizado. Y ahora sí vamos a hablar de dónde sale el fulano positivo y el fulano negativo. Este monito, que es el monito Rhesus, perdón, fue el encargado o el culpable o el responsable, mejor dicho, de que descubrieran que había una proteína que estaba en esa parte de la superficie de los glóbulos rojos, que era una proteína D.
Si la tenía, la proteína D era positiva. Entonces es cuando le llaman RH positivo. Cuando no había la proteína D en esa secuencia, era lo que le llamaban los RH negativos. Entonces, positivo si la tiene, negativo si no la tiene. En términos generales, el 85% de la población tiene el RH positivo. Y el 15% de la población tiene el RH negativo. ¿Para qué es importante esto? Esto es muy importante para las transfusiones. ¿Se acuerdan aquella pieza que yo decía que faltaba en el rompecabezas de la Guerra Mundial, en donde aun y cuando ya se conocían los grupos sanguíneos, algo pasaba que algunas veces funcionaba la transfusión, otras veces no? Era precisamente este factor RH, porque eso produce aglutinación. Entonces, a las personas que recibían un grupo sanguíneo, que aunque fuese el mismo tipo, pero no coincidía el factor RH, lo que nosotros llamamos factor RH, era cuando se producía una hemólisis de la sangre y la gente moría. Hemólisis es cuando los glóbulos rojos comienzan a rompérsele las membranas y entonces la sangre se coagula, porque se liberan todas las cosas y las proteínas que están dentro del glóbulo rojo. Esto es importante cuando vamos a hacer transfusiones, saber qué grupo de RH eres y sobre todo cuando estamos haciendo la gestión de embarazo. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante por qué. Porque si la mamá es RH positiva o negativa, eso va a marcar una diferencia muy importante en la producción de esa gestación. Y podemos hacer algunas prevenciones tempranas. Es una atención temprana que se le da a la embarazada sabiendo su grupo RH. ¿Qué es la compatibilidad de las transfusiones? Bueno, ya lo deben haber adivinado. Si ya yo sé que yo tengo O, tengo A, tengo B y tengo AB, y tengo aparte de eso el positivo y el negativo. Positivo si tengo la proteína D, negativo si no tengo la proteína D. Entonces, eso es lo que me va a hacer que usted sea compatible. Compatible es que usted compagine, que sea posible que usted reciba el grupo de sangre. Entonces, hay reglas que son básicas. Para una transfusión de sangre, lo primero que tenemos que saber es qué anticuerpos hay en el plasma. Entonces, tenemos que saber qué grupo sanguíneo es. Si hay una incompatibilidad, se va a producir esa reacción que les dije, donde todos los glóbulos rojos comienzan a romperse la membrana y comienzan a aglutinarse y comienzan a coagularse y no va a haber compatibilidad y se va a morir porque se le va a coagular la sangre dentro de las arterias y las venas. Entonces, tenemos dos cosas importantes. Tenemos el donante universal y el receptor universal. El receptor universal es el que es AB positivo. ¿Qué me quiere decir esto? Que tiene un grupo AB y que tiene un RH positivo. Quiere decir que él va a tener en su grupo sanguíneo, en el glóbulo rojo, porque en el glóbulo rojo es donde están los antígenos, me está diciendo que él posee antígenos que son A y que son B, pero que en el plasma no tiene ni A ni B, ni RH. Entonces, eso es el que lo que usted le ponga lo va a recibir, no importa. Eso era otro de las personas que se salvaban en la guerra, porque lo que usted le pusiera no importaba. Le iba a hacer bien, no iba a hacer ninguna reacción. Está el donante universal, que es el que no tiene nada tampoco, porque no tiene antígenos ni A ni B ni RH, porque es lo negativo. Por eso es que ustedes ven a veces en los programas estos donde piden donantes, le dicen ORH negativo. O son más específicos y le dicen el grupo de sangre y el RH. Pero lo importante de esto es que sepan que el tipo O negativo es el que es donante universal, le puede dar a todo el mundo. Y el receptor, el que puede recibir cualquier tipo de sangre, es aquel que sea AB positivo. Esto es importante, les había dicho, cuando llegamos al embarazo. ¿Por qué? Hay una particularidad que afortunadamente no es lo común, pero sí se han visto casos.
en donde la mamá es RH negativo y el feto, el producto de esa concepción, es RH positivo. ¿Qué pasa cuando la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo? Que va a ocurrir una sensibilización de la sangre y al ponerse en contacto la sangre de ese feto con la sangre de la mamá, sobre todo en el parto, se va a producir un sistema inmunitario en la madre en donde se van a desarrollar anticuerpos que para un futuro embarazo va a ser peligroso. O inclusive para ese embarazo que está en gestación es peligroso. Por eso es que ustedes de repente habrán oído hablar de una ampolla que se llama la ampolla Rogam. La ampolla Rogam se le pone a todas las madres que saben que son RH negativas sí o sí a partir de la 28, más o menos entre 26 y 28 semanas de embarazo, cuando ya va casi a dar a luz. Si por casualidades de la vida no se la dieron en ese lapso entre las 26 y las 28 semanas y ella es negativa, pero el bebecito también salió negativo, no hay mayor problema. Pero si el bebecito es positivo, ese bebecito va a ser lo que llaman la enfermedad hemolítica del recién nacido, y eso es sumamente peligroso porque se le puede coagular la sangre dentro de él y muere. Afortunadamente, ahí hacemos otros procedimientos, hacemos los exsanguíneos, etcétera, etcétera, que son unos procedimientos bastante invasivos, pero logran salvar al bebé. Entonces, aquí lo importante saber es que toda mamá que sea RH negativo, sí o sí, debe recibir la ampolla Rogam entre la 26 y la 28 semanas de embarazo. ¿Por qué? Porque va a haber riesgos a futuro, ¿verdad? De ese bebecito que está engendrando en ese momento, porque no sabemos si ese bebé puede ser positivo. También eso tiene que ver con la carga genética del padre, porque acuérdense que está mamá y papá que aportan el A, el B, el positivo, el negativo, y eso tiene que ver con la parte genética. Y si ese peligro existe, es preferible ponerle la vacuna, la ampolla a la mamá, la Rogam, para que eso se revierta y no afecte al niño al momento de nacer. No se enteraron en el momento y lamentablemente el niño hizo la enfermedad hemolítica. Hay que empezar a tratarlos a los dos, al bebecito sobre todo, tratar de hacerle el sanguíneo y limpiarle la sangre y todo lo demás. Y puede salvarse. No siempre se salva, pero sí se puede salvar. Pero hay que atender a esa mamá porque hay que ponérsela para un futuro embarazo. Ah, pero yo me la pongo una vez y ya está. No. Si usted es RH negativo y se queda embarazada, cada vez que usted tenga un embarazo, usted se debe poner la Rogam. Eso es condición sine qua non. Tratando de evitar que ese bebé, por X o Y, sea RH positivo y usted misma es la que le está haciendo la incompatibilidad con la sangre de ese bebé. Bueno, entonces de todo esto, ¿qué concluimos? Que nuestra sangre es una huella única, que es vital y que es muy importante que sepamos cuál es nuestro grupo sanguíneo al momento de donar y al momento de salvar las vidas y al momento de nosotros estar enfermos, porque si necesitamos recibir una donación, es importante que sabemos qué grupo sanguíneo tenemos. La mayoría de las personas ahorita sabemos qué grupo de sangre somos. En algunas partes los tienen identificados en documentos de identidad y realmente son pocas las posibilidades de que hayan confusión. Las transfusiones en este momento son bastante seguras porque se les hace una serie de estudios, no nada más por el grupo de sangre y por el factor RH, sino por otro tipo de enfermedades y sobre todo por la parte esta de antígenos y anticuerpos. Bueno, eso era todo lo que íbamos a hablar de los grupos sanguíneos. Claro, es algo más profundo, pero para este momento, pues bastante claro queda que usted tiene un grupo A, no tiene un grupo B, o es simplemente O, y si es positivo o es negativo. Bueno, si tienen alguna duda, ahorita abrimos los micrófonos para aclarar dudas y los invito a la misma hora y en el mismo canal, en donde la semana que viene vamos a hablar de el sexto sentido.
¿Existe realmente? La ciencia detrás de tus sentidos. Esta conferencia se va a dividir en dos partes. Parte uno, parte 2, y espero que la disfruten. Para mañana, siguiendo nuestra agenda semanal, vamos a tener a nuestra compañera Andrea Peñalosa, que nos va a hablar de luz, color y bienestar. Descubre el arco iris de la sanación a través de la cromoterapia. Es un tema muy bonito y las invito a que lo vean la próxima semana. Y por lo que respecta en Médico en Casa, muchas gracias por su atención, por su audiencia. Y ahora sí vamos a responder preguntas, inquietudes, anécdotas que ustedes quieran compartir con nosotros. ¿Alguna inquietud, alguna sugerencia, algo que quieran agregar, algo que quieran preguntar? ¿Todo les quedó claro? Muy buena la explicación, gracias, Ofila. Gracias. Y por fin pude entenderlo, la, cómo es el problema de la gestión de embarazo. Nunca lo tenía claro, pero ya lo entendí. Ah, del RH. Sí, No, y de verdad les decía al principio que es una tontería, porque tú sabes que es que todo ese problema sea por la presencia o no de una proteína. Eso era todo. Esa era la pieza que me faltaba en el rompecabezas durante todos los años. sí, y yo pensé que era porque era el tipo de A que se combinaba con el B o el A con el O y resulta así es que es por la proteína. No, y es que son las dos cosas. Si tú tienes, ya supimos lo que era el donante, lo que era el donante universal y lo que era el receptor universal. Entonces, lo preferible es que si usted tiene A, reciba A. Si usted es A positivo, reciba A positivo. Si usted es B positivo, reciba B positivo. Si usted es AB, bueno, tiene una parte de ganada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque les vuelvo a poner el cuadro acá para que lo tengamos más claro. A ver, acá, ¿dónde está? Lo ponemos aquí otra vez. Si usted A, acuérdense que los anticuerpos van a estar en la parte líquida, que es el plasma. Si usted es A, porque todos sus antígenos de superficie son A. ¿Qué es lo que usted no puede recibir ahí? Los B. ¿Por qué? Porque en el plasma del B, usted va a encontrar, son los anticuerpos que van todos contra él. Si usted es AB, ¿qué pasa con el AB? Usted tiene antígenos de superficie que son A y son B, pero en el plasma usted no va a tener ni A ni B, y entonces usted es el receptor universal. Está salvado. Esa es la gran diferencia. Pero es algo sencillo, pero que hay que entenderlo bien. Y como dijo Annalí, pues ella pensaba que el positivo y el negativo tenía que ver con el A, con el B. No. El positivo y el negativo tiene que ver es con la proteína que está presente ahí. Es lo que nos descubrimos con el monito, gracias al monito Reus. Es más, se llama RH en honor al monito, que es de la raza Reus. Bueno, ¿alguna otra inquietud? En el chat está una pregunta. Ok, vamos a ver. Muy interesante la conferencia. Pregunta, la identificación, ay, no la veo. Ay, ah, bueno, aquí dice, interesante la conferencia, ese es el señor Rodrigo, muy buenas noches, señor Rodrigo, bienvenido. La identificación de los grupos sanguíneos se realiza utilizando algún reactivo, sí, claro, a nivel de laboratorio se hacen indicadores, eso se hace en banco de sangre. Es más, en banco de sangre no nada más le van a identificar el grupo A, el grupo B y el RH, ahí le van a identificar otra serie de cosas antes de hacer la transfusión para darle seguridad al receptor. Aunque ahorita uno les da una serie de listas a las personas que se deben abstener de ser donantes. Si usted tuvo hepatitis, no puede dar sangre porque usted tiene ya ese virus
que va a estar siempre con usted en la sangre y se lo va a contaminar a la otra persona. Si usted, por ejemplo, es HIV positivo, no puede absolutamente donar, eso está más que declarado. Si usted tiene enfermedades de base en donde usted tiene problemas metabólicos, etcétera, etcétera, pues usted no va a estar haciendo nada sometiéndose al estrés de una donación. Si usted es paciente oncológico, pues tampoco puede estar donando sangre porque su sangre está afectada por una serie de productos químicos y así sucesivamente. Entonces, es muy importante cuando usted va a ser donador, es más, donar es una actividad muy bonita. La campaña de la donación, sobre todo que la hace la campaña de Cruz Roja, es algo muy bonito, es algo muy altruista, pero eso tiene su canalización, tiene su forma de hacerse. Hay personas que son donantes per se, que cada año dan 2 veces al año donación, y son personas que realmente merecen nuestro respeto y cariño. A ver, ¿qué más? Bueno, la profesora Amparo, muchas gracias. Mil gracias, gracias. Amparo ya me dijo. Iraima, me encantó la conferencia, aclararon algunas dudas. Me alegro, Iraima, que hayas aclarado algunas dudas. ¿Por qué algunas veces hacían las sangrías en ciertos enfermos? Bueno, eso es todo un tema. Es más, podemos hacer una conferencia de eso. Cuando uno lee la parte de historia de la medicina, las sangrías se hacían porque se pensaba que si tú sacabas sangre, sacabas las cosas malas. Cuando había la presión alta, se tenía la creencia que si usted hacía un exsanguíneo, al bajar la presión de la sangre, pues también iba a bajar la presión, pero ahí le iba a producir un shock de esos bien buenos. Entonces la sangría tenía sus indicaciones en algunos momentos, pero eso de verdad cayó en desuso porque más era lo que se morían que lo que se salvaban. Ya no se hace. Ahorita lo que hacemos es transfusiones, hacemos lo más parecido, que no es así exactamente, son las diálisis de pacientes renales, pero es otro proceso, pero lo que se hace es como una limpieza general de la sangre. Y lo más parecido serían los exsanguíneos en los bebés estos que hablamos que nacen con la enfermedad hemolítica del recién nacido, pero no es exactamente que se le hace una sangría. Eso es un proceso más complejo porque te conectan a una máquina en donde te van haciendo la transfusión, o sea, está siempre el ciclo cerrado y te va entrando sangre para que vaya saliendo esa sangre que está contaminada por el factor RH. Pero ahorita actualmente no se hace, antiguamente sí. Y eso era todo un proceso. Es más, eso en aquellos momentos no existía la anestesia y eso era muy doloroso, aparte de que traía cualquier cantidad de infecciones porque no se hacían con toda la asepsia vida y por haber. Entonces eso, gracias a Dios, ya pasó a ser algo anecdótico, cruel, por cierto. Pero buenas tardes. Eso es cierto. ¿Por qué los tatuajes en personas son un impedimento para donar sangre? Cuando se hace el tatuaje, ahorita me van a dar los que son pro tatuaje, usted va a introducir en su organismo por debajo de la piel, y acuérdense que en la piel es algo muy vascularizado, y a las pruebas nos damos que cuando nos hacemos un corte en piel vemos aquel sangrero y es un escándalo en sangre. Todas esas partículas de tinta van a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, si usted está tatuado, y sobre todo los que tienen tatuaje en todo el cuerpo, un tatuaje chiquito es malo, pero un tatuaje en todo el cuerpo realmente está contaminando su sangre en forma importante. Entonces, todas esas cosas tóxicas que pueden estar en las tintas van a pasar a su sangre. Ahorita una de las cosas que están viendo y estudiando es que no tenga plomo, porque una de las cosas que más tenían esas tintas era plomo, y eso es una condición importante de agresividad a la sangre. Pero las personas con tatuajes no deben ser donantes. Es más,
Por lo general, cuando una persona va a ser donante y lo ven con tatuajes, le dicen, no, usted no puede. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ofila, disculpa, tengo una Sí. pregunta entonces. Entonces las personas que han padecido algún tipo de cáncer no pueden ser donantes. Prefer- Y ¿Qué pasa? Por lo menos los pacientes que están recibiendo quimio oral, esas personas no son candidatos a donantes. ¿Por qué? no, pero los que tienen mucho tiempo ya. No, si usted padeció cáncer y ya está sano, ¿verdad? En el debe ser no debería haber problema, pero es una de las condiciones, porque uno lo interrogan cuando uno hace la donación de sangre. Y le van a decir, no, si usted es paciente oncológico, porque eso queda uno marcado con eso, no te van a aceptar ser donante. Ok, gracias. Y bueno, es un dilema. Yo estoy en Chile y aquí no dejan que sean donantes extranjeros, sobre todo los que venimos del trópico, porque dicen por evitar la malaria. Bueno, Entonces es un dilema porque si uno se enferma aquí, un familiar, son los nacionales, son los que tienen que ser donantes. Ningún extranjero puede ser donante. Bueno, bueno, ningún extranjero no. Los que venimos de, por ejemplo, de Venezuela, de Colombia. de zona selvática. Sí. Bueno, mira, afortunadamente la malaria es una enfermedad que causó mucho daño. Actualmente, por X o Y, no vamos a entrar en esos detalles, han habido algunos brotes de malaria. Y realmente una persona que haya sufrido paludismo, que haya sufrido malaria, obviamente no va a ser donante. Eso es imposible. Pero toda la persona que esté en trópico, no necesariamente, no es condición sine qua non, no es cuestión sí o sí que usted es tropical y entonces usted tiene malaria, no. Es más, para esas cosas también hay pruebas de laboratorio. Todo caso queda la conciencia de cada cual. Si yo soy un paciente que ya tuvo malaria, ¿a qué voy a yo a decir que voy a donar sangre? No, automáticamente ni siquiera me ofrezco. Ahora, esa condición que tienen allá específicamente, pues ellos tendrán su razón de ser, pero yo creo que con un interrogatorio y con hacer la prueba de sangre tendrían, no tendrían por qué ser tan cerrado, porque si no hay otra gente que le dé un donante de sangre, ahí estamos mal. Bueno, mira, me hiciste Entonces, acordar, sí. hay una particularidad, no la quise nombrar porque eso es algo así tan microscópico para buscarlo. Hay un tipo de sangre que le llaman la sangre dorada. La sangre dorada no es porque sea dorada, es porque no tiene nada. No tiene ni A, no tiene B, no tiene RH, no tiene nada. Y de eso solamente se han descrito 50 personas a nivel de toda la bolita del mundo. Eso es algo muy extraño. Son casos, bueno, de descripción de casos clínicos, que de verdad que no. Yo no he conocido nunca a nadie, lo he visto es en literatura, no he conocido nunca nada de eso. Pero sí existe la literatura. ¿Y cómo sería en ese caso? ¿Pueden Bueno, recibir entonces transfusiones de cualquier tipo de sangre? ahí habrá que buscarle el donante universal, porque ¿qué más le puede decir? El donante universal, que es el que pasa todo. Ajá, las personas que sufrieron COVID. Mira, eso es un tema, porque el COVID es algo que dentro de todo está relativamente nuevo. Y el COVID dejó unas secuelas muy importantes en las personas. Inclusive ahorita estamos hablando de un post-COVID, sobre todo por aquello que dijimos que eran pacientes que podían hacer trombosis y cosas de esas. Si una persona tuvo un COVID declarado, yo pienso que esa persona no debe ir a donar sangre, porque eso es un virus y los virus siempre quedan circulando en sangre. Entonces, de verdad, yo creo que automáticamente le dicen, si usted tuvo COVID, no. El problema está en las personas que tuvieron COVID no se enteraron, que les dio un COVID más suave. Pero las personas que tuvieron COVID hospitalizado y todo, olvídese que usted no va a estar durando sangre.
Bueno, si no hay más nada, no hay más preguntas, entonces nos despedimos hasta mañana. Mañana vamos a estar con nuestra amiga, eh, Andrea Peñalosa, que nos va a hablar de luz, color y bienestar. Descubre el arco iris de la sanación a través de la cromoterapia. Vivan los colores, viva la vida. Bueno, muy buenas noches y como siempre les digo, felices sueños y mejores amaneceres. Bye bye.